El día de hoy vamos a comenzar con una nueva sesión de biología llamada La célula y sus funciones. Comenzamos. Bueno, antes de comenzar con el tema de la célula, vamos a recordar un poco sobre lo visto en las sesiones pasadas. Recordemos que la célula debe su nombre a Robert Hooke, quien, al realizar finos cortes de corcho y observarlas en sus microscopios, pudo observar pequeños espacios hexagonales a los cuales llamó celdillas, y de ahí se originó el término célula. Después, gracias a estos descubrimientos, el zoólogo Theodor Schwamm y el botánico Matthias Sladen fueron quienes establecieron dos principios fundamentales de la teoría celular, donde nos dice que la célula es la unidad anatómica y fisiológica de todos los seres vivos. Para más tarde, Rudolf Virchow complementara esta teoría con el tercer principio, que nos dice que la célula es la unidad de origen de todos los seres vivos. Muy bien, ahora que recordamos estos datos, vamos a comenzar a estudiar más a fondo sobre los componentes que forman parte de la estructura de la unidad funcional de todos los organismos, la célula. Recordemos que existen dos tipos de células. Tenemos las células eucariotas y procariotas. Vamos a comenzar con la descripción de las células procariotas. Las células procariotas se consideran las más primitivas. Se dice que fueron las primeras células sobre la Tierra. En la actualidad vamos a encontrar que las bacterias y arqueobacterias son las representantes de este tipo celular. Una de las características más distintivas de las células procariontes es que van a poseer una molécula de ADN circular llamada cromosoma bacteriano. Este se encuentra libre en el citoplasma, en una zona llamada nucleoide. Es decir, este tipo de célula va a carecer de un núcleo propiamente dicho, así como los organelos característicos de las células más evolucionadas. Casi todas este tipo de células contienen una pared celular relativamente rígida que le da forma y le da protección a la célula. En algunas ocasiones también vamos a encontrar que este tipo de células están protegidas por una cápsula gruesa y gelatinosa formada por polisacáridos o proteínas. Esta cápsula las va a proteger de los sistemas de defensa de los organismos y las hace más peligrosas, pues les permite provocar severas infecciones. En las células procariontes hay también una membrana plasmática que se encarga de regular la entrada y la salida de sustancias. El citoplasma de las células procariotas es muy simple y en él se advierte la presencia de pequeños ribosomas, que son las unidades productoras de proteínas, y una serie de sustancias como enzimas que se encargan de realizar los procesos del metabolismo celular. Algunas de estas células van a tener flagelos, los cuales les van a permitir desplazarse. Otras van a tener o a poseer también pequeñas vellosidades llamadas pilus o fimbrias. Estas les van a ayudar a fijarse en la superficie apropiada. A pesar de que estas células aparentemente se ven muy simples, los organismos procariontes han tenido un gran éxito adaptativo, ya que han persistido a través del tiempo y han invadido casi todos los ambientes. Los podemos encontrar en el agua, en el aire, en la tierra, en los mares, lagunas saladas y en ambientes extremos. O bien, también los podemos encontrar en el interior de otros organismos, con los que pueden convivir y a los que no necesariamente les pueden causar algún daño. En algún momento, hace tal vez aproximadamente unos 1700 millones de años, las células primitivas o procariontes evolucionaron y estas dieron lugar a células aún más complejas, a las que llamamos eucariontes. Ahora vamos a describir con más detalle la estructura y la función de los organelos de las células eucarióticas. Las células eucarióticas presentan una gran variedad de formas de acuerdo con su función.
incluso hay algunas que no presentan una forma fija. Es decir, que estas pueden ser redondas, elípticas, cuadradas, aplanadas, fusiformes, prismáticas, etc. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay un prototipo específico en la estructura celular eucariótica. La membrana celular, o también llamada plasmática, es una delgada capa cuya principal función de la membrana es definir los límites de la célula y separar el contenido interno del medio extracelular, así como también llevar a cabo el intercambio de materiales con el medio extracelular. En cuanto a su estructura química, la membrana celular contiene 3 componentes principales. Estos son, como vemos en la imagen, contiene fosfolípidos que van a formar una bicapa, es decir, una doble capa. Va a contener proteínas que se van a encontrar insertadas en la membrana y se van a acomodar de diferentes formas. Vamos a encontrar también carbohidratos, los cuales van a servir para darle identidad a la célula. El retículo endoplasmático. Este es un sistema que está compuesto por canales, sacos aplanados y tubos derivados de la membrana plasmática. Estos se encuentran interconectados entre sí y por ellos van a poder circular las moléculas que se van a sintetizar. Existen 2 tipos de retículo endoplasmático. Tenemos el liso y el rugoso. En el retículo endoplasmático liso se van a sintetizar y transportar fosfolípidos, colesterol y hormonas esteroides, además que este va a intervenir en la eliminación de sustancias tóxicas. El retículo endoplasmático rugoso. Este se encuentra asociado a los ribosomas, que son los que le dan la apariencia rugosa. Su función es almacenar y transportar las proteínas que se sintetizan en los ribosomas. Aparato de Golgi, también conocido como complejo de Golgi. Este se compone de una serie de sacos aplanados y apilados llamados cisternas, como podemos ver en la imagen. Se encuentran localizados cerca del núcleo celular, los cuales se comunican entre sí con el retículo endoplasmático. Y la principal función que realiza este organelo es la de darle el toque final a las proteínas y lípidos que se han sintetizado en la célula. Este organelo está formado por 3 compartimentos. El primer compartimento es el Golgi cis. Este es el más cercano al núcleo y es donde se inicia la modificación de lípidos y proteínas, recientemente elaborados en el retículo endoplasmático. Después tenemos el segundo componente, que son los compartimentos medio. Aquí es donde se continúa, en estos compartimentos medios, se continúa con la modificación de esas proteínas y lípidos. Y por último, tenemos la parte llamada Golgi trans. Esta parte es la más alejada del núcleo y es aquí donde se termina la modificación de las biomoléculas, es decir, de las proteínas y de los lípidos, y se envían al exterior por medio de estas bolsitas que vemos aquí, que se llaman vesículas. Las vesículas. Bien, ahora vamos a ver la función en específico de estas estructuras llamadas vesículas. Las vesículas son diminutos sacos membranosos que se van a desplazar sobre el citoplasma. Se van a formar a partir de la membrana plasmática. Algunas de ellas van a cumplir la función de englobar en su interior biomoléculas y partículas atrapadas en el medio exterior. A este fenómeno se le conoce como endocitosis y va a permitirle a la célula alimentarse o bien atrapar partículas extrañas que luego serán digeridas en el interior de la célula.
También hay un fenómeno opuesto a la endocitosis, llamado exocitosis. En él se lleva a cabo la fusión de las vesículas internas con la membrana plasmática, seguida de qué? De la liberación, como se ve en la imagen, de su contenido al medio externo. Vacuolas. Estas tienen la forma de una bolsa, como se ve en la imagen, una bolsa rodeada por una sola membrana. Se presentan en mayor tamaño y proporción en células vegetales y pueden ocupar hasta el 90% del volumen de este tipo de células. ¿Cuáles son las funciones que cumplen estas estructuras? Estas pueden almacenar agua o productos elaborados como almidón, aceites esenciales, pigmentos y moléculas tóxicas. En las células vegetales, los pigmentos hacen que una flor sea roja o violeta, por ejemplo, y las sustancias tóxicas van a proteger a la planta de los animales herbívoros, o sea, las van a proteger de ser devoradas. En las células animales, estas van a funcionar como vacuolas contráctiles, que van a ayudar a bombear el exceso de agua hacia el exterior, o bien también van a ayudar como vacuolas digestivas, que contienen productos ingeridos por la célula. El núcleo y el nucleolo. El núcleo es la estructura más notoria en las células eucariontes. Esta se va a encargar de dirigir todas las actividades de la célula y va a estar constituido por la envoltura nuclear, el nucleoplasma, la cromatina y el nucleolo. La envoltura nuclear está constituida por dos membranas concéntricas. La membrana nuclear interna, que como vemos en la imagen será la que está en contacto con el contenido nuclear, y la lámina nuclear, que está en contacto con el citoplasma, es decir, con el exterior. Tenemos el nucleoplasma, que es la porción interior líquida del nucleolo y contiene la cromatina, que es el conjunto total del ADN y sus proteínas asociadas. Y por último tenemos el nucleolo, que es el sitio donde se construyen y producen las unidades llamadas ribosomas, quienes son los encargados de llevar a cabo la síntesis de proteínas. El citoesqueleto. Cuando escuchamos la palabra citoesqueleto, tal vez podamos pensar en huesos. La célula tiene huesos, pero no es así. La célula tiene un citoesqueleto que la sostiene, pero este no está formado por huesos, todo lo contrario, está formado por una red de fibras muy delgadas. El citoesqueleto celular es literalmente un armazón que se encuentra presente en todas las células eucariontes y está formado por filamentos proteicos. Entre ellos, como podemos ver en la imagen, destacan los microfilamentos, los filamentos intermedios y los microtúbulos. Los filamentos intermedios poseen forma cilíndrica y tienen como principal función dar resistencia mecánica a la célula. Los microtúbulos tienen forma de un tubo y son mucho más gruesos. Estos tienen la función de organizar el citoesqueleto y participar en el desplazamiento de componentes celulares. Y por último tenemos a los microfilamentos, que son los más delgados, como vemos en la imagen, y están formados por la proteína actina. Se acumulan debajo de la membrana citoplasmática y estos van a tener la función de controlar los movimientos de las células animales cuando se desplazan. En general, la función del citoesqueleto es eso, mantener la forma de la célula y cuando es necesario, cambiar dicha forma. Ribosomas. Estos son pequeñas partículas que van a estar compuestas, como vemos en la imagen, de ARN ribosomal y proteínas. Se encuentran dispersos en el citoplasma celular o también los podemos encontrar asociados al retículo endoplasmático rugoso. Estos son de gran importancia porque en ellos se va a llevar a cabo la síntesis de proteínas de acuerdo
a las instrucciones que envíe el ADN nuclear. Lisosomas. Los lisosomas son vesículas o bolsitas, como ven en la imagen, que provienen del aparato de Golgi. Su función principal es la digestión celular. Estas van a contener enzimas que se van a encargar de digerir macromoléculas y otras partículas incorporadas en el medio extracelular, así como organelos desechados. Mitocondrias. Las mitocondrias son organelos de gran importancia. ¿Esto debido a qué? Porque en ellos se genera la energía necesaria para que se puedan llevar a cabo las actividades celulares. Sin las mitocondrias, la célula no podría moverse o reproducirse. De hecho, sin energía, una célula muere. Las mitocondrias tienen un sistema de doble membrana, como vemos en la imagen. La más externa es lisa, pero la interna contiene una gran cantidad de pliegues llamados crestas mitocondriales, y en ellas se encuentran unidades llamadas enzimas que participan en el proceso para la respiración celular, y justamente es en ese proceso el que se encarga de liberar la energía de los alimentos en forma de una molécula llamada ATP. De esa misma forma, en el interior de la membrana o de la membrana mitocondrial hay un espacio lleno de líquido llamado matriz mitocondrial. En ella hay otras enzimas importantes que son útiles para el desarrollo de las actividades de este organelo. También existe el espacio entre las crestas y la membrana externa, llamado espacio intermembranal, y en él se realizan las actividades interesantes para el proceso de obtención de energía. Cloroplastos. Los cloroplastos forman parte de un grupo de organelos que se encuentran presentes en las células vegetales. Estos son llamados plástidos y se van a especializar en la fotosíntesis y en el almacenamiento. Los cloroplastos llevan a cabo el proceso de fotosíntesis. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos van a captar la luz solar y van a producir azúcares a partir de agua y de dióxido de carbono. Como podemos ver en la imagen, su forma es oval y tienen dos membranas. La exterior es lisa y la interior se dobla, de tal manera que forma una serie de discos aplanados, parecidos como si fueran pilas de monedas. A eso se les llama tilacoides. Y el conjunto de tilacoides se conoce como grana. En el interior del cloroplasto hay un líquido llamado estroma, y en él se acumulan los azúcares que se producen en la célula. Citoplasma. Por último tenemos el citoplasma, que es el líquido gelatinoso que se encuentra al interior de una célula. Este está compuesto por agua, sales y diversas moléculas orgánicas, y se va a encargar de albergar algunos orgánulos celulares, y en él se van a llevar a cabo muchas reacciones químicas necesarias para la vida de la célula. Bien, ahora vamos a hablar sobre las funciones que cumple la célula. Número 1. Funciones estructurales. Las células van a construir tejidos, como la grasa, el músculo y los huesos, que van a dar soporte al cuerpo y a sus órganos. Funciones secretoras. Van a generar sustancias indispensables. ¿Para qué? Para la vida. Funciones metabólicas. Van a descomponer los nutrientes, van a transportarlos a lo largo del cuerpo, como hacen respectivamente las células digestivas en el intestino, o como por ejemplo como hacen los glóbulos rojos en la sangre. Funciones defensivas. Van a ayudar al organismo a defenderse de agentes externos y eliminarlos, o a combatir ciertas enfermedades. Funciones de control. Van a coordinar una enorme diversidad de procesos del cuerpo, transportando información y generando reacciones específicas a estímulos determinados.
Y por último, funciones reproductoras. Van a combinarse con otras células sexuales provenientes de otro organismo de la misma especie. ¿Para qué? Para dar lugar a un nuevo individuo. Bueno, esto ha sido todo por esta sesión. Si ya saben, si tienen alguna duda, alguna pregunta, no duden en escribirme a la plataforma, que yo estaré ahí para poderles ayudar en lo que necesiten. Nos vemos en la siguiente sesión.